este capítulo vamos a ver los componentes del sistema operativo y su estructura en general. Los sistemas operativos son el resultado de su evolución a lo largo de más de 70 años. Sin ellos, solo la gente superespecializada sería capaz de operar el hardware de las computadoras, tal como ocurría a mediados del siglo pasado. El sistema operativo compone una interfaz entre los programas que se ejecutan en el equipo y el hardware de este. En este capítulo vamos a ver lo que es un sistema operativo. Vamos a ver cuáles son los componentes de un sistema operativo, el gestor de procesos, el gestor de memoria, el gestor de dispositivos de entrada y de salida, el gestor de almacenamiento secundario, el gestor de archivos y el gestor de red. Vamos a ver la estructura de un sistema operativo en general y en capítulos posteriores, probablemente el siguiente, vamos a ver cómo se clasifican los sistemas operativos según su estructura, ya que la estructura de Linux es distinta a la de Windows, por ejemplo. Comenzando con lo que es un sistema operativo, primero tenemos que entender que cuando un proceso se ejecuta en nuestro computador, este necesita acceso a múltiples recursos del sistema, como acceso al procesador, acceso a la memoria principal, acceso a los dispositivos de entrada y de salida, acceso al almacenamiento secundario y acceso a los servicios de red, etc. En la computadora no solo se ejecuta un único proceso a la vez, por lo tanto se necesita de un programa que sepa administrar los recursos del sistema entre varios procesos y además protegerlo contra procesos erróneos, porque si dos procesos tratan de acceder al mismo recurso a la vez, podríamos crashear el sistema. Este programa que se encarga de administrar los recursos del sistema es a lo que conocemos como el sistema operativo. Así, el sistema operativo ofrece un ambiente cómodo para que las aplicaciones se ejecuten, administra los recursos del sistema entre los procesos y lo protege de procesos erróneos. Para administrar todos estos recursos del sistema, el sistema operativo se divide en distintos componentes para tener una mejor gestión. Primero tenemos el gestor de procesos, luego tenemos el gestor de memoria, el gestor de dispositivos de entrada y de salida, tenemos el gestor de almacenamiento secundario, tenemos el gestor de archivos y tenemos el gestor de red. Cada uno de estos componentes los iremos viendo un poco más a detalle a lo largo de este video. Comenzando con el gestor de procesos, para lo que primero hay que comprender lo que es un proceso. Un proceso es un programa en ejecución, mientras que un programa es una entidad pasiva que reside en la unidad de almacenamiento y no comenzará su ejecución hasta que haya sido copiado a la memoria principal, para que el procesador pueda leerlo y ejecutarlo. Es entonces cuando aquí se le llama proceso. Dos procesos pueden estar relacionados al mismo programa pero ser distintos entre sí. Por ejemplo, en una partida de Plantas contra Zombies, tú puedes tener dos partidas abiertas a la vez en tu computador. Cada una de esas partidas sería un proceso. En una partida estarías desarrollando el juego hasta cierto punto y en otra partida estarías en otro punto del nivel. Por lo tanto, las responsabilidades del gestor del proceso son crear y terminar procesos, suspender y reanudar los procesos, proporcionar mecanismos para la sincronización de procesos, proporcionar mecanismos para que los procesos se comuniquen entre ellos y proporcionar mecanismos para el tratamiento de interbloqueos. Todo esto se verá a mucho más detalle en capítulos posteriores de este curso. Luego vamos a ver lo que es el gestor de memoria. Como había dicho anteriormente, para que un programa pueda ejecutarse necesita ser copiado a la memoria principal, ya que esta es la única memoria, aparte de los registros internos de la CPU, a la que tiene acceso el procesador. Para hacer un uso eficiente de la memoria y tener una buena respuesta al usuario se necesitan varios programas que estén copiados en ella. Por ejemplo, el juego del Rocket League, en la misma memoria principal o nuestra misma memoria RAM, por lo que es necesario un componente que gestione la memoria entre varios procesos. Las responsabilidades del gestor de memoria son controlar qué partes de la memoria están en uso y cuáles no, decidir qué procesos o partes de procesos añadir o extraer de la memoria cuando hay o falta espacio, asignar y liberar espacio de la memoria principal según sea necesario. El gestor del sistema de entrada y de salida proporciona una interfaz a cada clase de dispositivos.
haciendo por ejemplo que los demás procesos del sistema operativo no tengan que preocuparse por las peculiaridades de los dispositivos. Aquellos que se preocupan por dichas peculiaridades son sus controladores de dispositivos respectivos. El gestor del sistema de entrada y de salida además proporciona cierto sistema de memoria especializado a estos dispositivos, si por así se le puede llamar. Consiste en una serie de técnicas de gestión de memoria que veremos más adelante. El gestor de memoria que el sistema operativo ofrece para el sistema de entrada y de salida consiste en las técnicas de buffering, caching y spooling. Viendo primeramente lo que es el buffering. El buffering es una técnica que consiste en que los datos que se van a mandar a un dispositivo de entrada y de salida no se manden de uno por uno, sino en bloque. Para esto, dichos datos se almacenan en una zona temporal de la memoria llamada buffer. Cuando este buffer se llena, es cuando los datos se manden al dispositivo, haciendo que el buffer se vacíe para que esté listo por si necesitamos mandar más datos. El ejemplo que nosotros vemos en pantalla es sobre el buffer de entrada de datos que hacemos por el teclado en un programa de C++, y cuando nosotros le damos a la tecla de Enter vemos que el programa recibe la entrada de datos, ejecuta lo que tenga que ejecutar y nos manda una respuesta, una salida a nuestra pantalla del sistema. Esto también se hace mediante otro buffer de datos de salida. El caché es una técnica que consiste en copiar a un espacio de la memoria llamado caché aquellos datos que recién se han escrito o leído en dispositivos de entrada y de salida y que se están utilizando con frecuencia. Esto permite mejorar el rendimiento, ya que es más rápido para el procesador acceder a la memoria principal que andar copiando una y otra vez los datos desde el almacenamiento secundario, por ejemplo, a la memoria principal cada vez que se necesiten. El spooling es una técnica utilizada para dispositivos que no permiten accesos simultáneos de múltiples procesos, por ejemplo, las impresoras. Lo que hace esta técnica es copiar los datos que el proceso envía en un archivo para luego ponerlo en una cola de ejecución. Así el proceso puede seguir con las tareas que tenga que ejecutar sin tener que esperar a que la impresora termine de procesar el archivo y de imprimirlo. Y los procesos se van enviando en cola. Los archivos se van enviando en cola hacia la impresora para que ésta la pueda imprimir. Como vimos al principio en el primer capítulo de este curso, el capítulo 0, todo en Unix es un archivo, incluyendo los dispositivos de entrada y de salida. Esto permite utilizar las operaciones que utilizamos para tratar archivos write, open, read, etc. para tratar con los dispositivos de entrada y de salida, proporcionando una única interfaz para todos los tipos de dispositivos. A diferencia del sistema Windows, donde el sistema operativo ofrece una interfaz para cada tipo de dispositivo. El único inconveniente es que no todos los dispositivos de entrada y de salida se llevan bien con este tipo de interfaz. Por ejemplo, los CDs o DVDs no se llevan bien con esto, porque al tratar de abrirlos con Open y tratar de leerlos con Read, nos estaría leyendo lo que es los puros bytes, el archivo en crudo como tal. Por lo tanto, tampoco tendríamos métodos para saber si hay o no un CD o un DVD insertado en el equipo. Para resolver esto se tiene que utilizar la llamada del sistema IOCTL, que sirve para obtener parámetros o mandar comandos o argumentos, comandos con argumentos a los dispositivos de entrada y de salida. Para mandar dichos comandos se tiene que conocer la documentación del controlador del dispositivo. El código ejemplo que se muestra en pantalla abre el archivo, obtiene el descriptor del archivo del dispositivo, después usa una llamada al sistema utilizando el comando IOCTL, al que se le pasa el descriptor del archivo y el comando al ejecutar. Este comando se obtuvo de la librería de arriba, del include linux cdroom.h, que corresponde al exacto del controlador del dispositivo de los discos. En Unix pues tendrías que tener un conocimiento más profundo de los controladores de cada tipo de dispositivo para poder utilizar la única interfaz que los trata a todos como archivos, mientras que en Windows pues se proporciona una interfaz única para cada tipo de dispositivos. Esa sería la diferencia entre el gestor de entrada y de salida en sistemas Unix y de Windows. Luego nosotros tenemos que la memoria principal es muy pequeña para guardar todos los programas y datos del usuario, y aunque fuera lo suficientemente grande, recordemos que esta memoria perdería su información en cuanto se le fuera la energía.
Por eso surge la necesidad de contar con medios de almacenamiento externo como los CDs, los DVDs, los USBs, los HDDs, etc. Estos se les conoce como el gestor, como la memoria secundaria, y el gestor del sistema de almacenamiento secundario se encarga de gestionar el espacio libre en discos duros y el resto de dispositivos de almacenamiento secundario, asignarles espacio de almacenamiento y planificar el acceso a todos los dispositivos, de tal forma que se ordenen las operaciones de forma eficiente. Cada tipo de dispositivo de almacenamiento secundario tiene su propio controlador de dispositivo, por lo que se usa el gestor de entrada y de salida para interactuar con estos dispositivos y se usa el gestor de almacenamiento secundario para administrar los espacios de memoria en estos dispositivos. Pese a que todo esto facilita los procesos del sistema, para el manejo de estos dispositivos todavía no es lo suficientemente cómodo, por lo que el sistema operativo hace una abstracción de las propiedades de estos dispositivos, creando lo que es un archivo. Un archivo es un conjunto de datos identificados por un nombre sobre los cuales los procesos pueden leer o escribir. Esta abstracción de la información del almacenamiento secundario se le conoce como sistema de archivos. Y los archivos se ordenan jerárquicamente en directorios. Detalles de cómo guardar o leer la información de algún tipo de archivo solo incumbe a las aplicaciones. Para el sistema, el archivo solo es un conjunto de bytes que están ahí todos revueltos en un disco si es que estos no han sido particionados, a los cuales se le identifica por un nombre y sobre los cuales los procesos pueden hacer sus operaciones ahí. Pero estos procesos, las aplicaciones, podríamos decir, son los que se encargan de cómo escribir o leer dichos tipos de archivos. Por ejemplo, para leer un archivo JPG, nosotros tenemos un programa especial que se trata de manejar esos datos de una forma especial, por lo tanto, haciendo que nosotros podamos ver el archivo como tal. Si no, solo veríamos un conjunto de bytes en crudo. Las responsabilidades del sistema de archivos son crear y borrar archivos, crear y borrar directorios para organizar los archivos, soportar operaciones básicas para la manipulación de archivos y directorios como lectura y escritura de datos, cambios de nombre, cambios de permiso, etc., mapear en memoria archivos del almacenamiento secundario y hacer copias de seguridad de los archivos en sistemas de almacenamiento estables y seguros. Luego nosotros tenemos que los sistemas operativos también tienen un componente que es el gestor de red. El gestor de red es el responsable de gestionar la comunicación de la computadora con una red de computadoras, como lo sería el Internet o las redes locales. Todo esto es un tema aparte, la verdad, lo de la gestión de redes, y no es cosa que abarcaremos en este curso. La organización de todos estos componentes del sistema operativo constituye lo que llamamos servicios del sistema. Estos son a los que los procesos llaman para realizar sus múltiples tareas. Las librerías del sistema son un conjunto de funciones en C, tanto para Windows como para Unix, que ofrecen funciones estándar que realizan las llamadas al sistema, tema que veremos en un capítulo posterior, para poder llamar a los servicios del sistema, y otras abstracciones que los demás programas usan para su ejecución. Estas librerías del sistema vendrían siendo un componente más del sistema operativo y también se le conoce como APIs del sistema, interfaz de programación de aplicaciones. Estas librerías son las librerías de vínculo dinámico en Windows como el kernel 32, el user 32 y el GDI 32.ddl y las librerías del estándar POSIX para los sistemas Unix. Todo esto, las librerías del sistema y los procesos que las utilizan para llamar a los distintos servicios del sistema, que se componen por los distintos gestores del sistema, junto con el hardware y sus distintos controladores del dispositivo, vendrían formando la estructura general de un sistema operativo. En un capítulo posterior vamos a ver cómo se clasifican las distintas estructuras de los sistemas operativos, por ejemplo el monolítico, el sistema operativo en capas, el microkernel y demás, ya que cada sistema operativo de Windows o de Unix tienen una estructura distinta, pero en general podría decirse que la estructura es más o menos similar a la que estoy presentando aquí ahorita en pantalla. Por lo tanto, esto lo veremos en un capítulo posterior. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.